Ok, hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Serrano y voy a mostrarles cómo hacer o cómo crear controles input de manera dinámica. Y entonces lo que voy a hacer ahora es que aquí voy a crear mi documento. A este le voy a poner proyecto.html y lo guardo, ¿ok? Y ahora sí, acá lo voy a ir guardando en el escritorio, ¿sale? Le doy aquí que se guarde y ahora sí, sobre voy a crear mis etiquetas HTML, que son esas que tengo ahí. Ok, de título le voy a poner inputs dinámicos. Ok, ya estoy ahí, ¿no? Acá dentro del title, después del title, voy a poner mi etiqueta script. Y acá le voy a poner src. Y voy a ponerle proyecto.js. Ok, hasta ahí lo voy a poner ahorita, lo voy a guardar y voy a hacer lo siguiente. Fíjese bien, nada más estoy haciendo esto para que vea cómo quiero yo. Ok, entonces ya estoy aquí adentro de mi body. Voy a crear para esta clase, voy a crear un formulario. ¿Por qué un formulario? Pues porque a través de un formulario yo capturo los datos que voy a pasar a otra página. Mi formulario debe tener dos cosas, un action y un método. El action es la página que recibe los datos. Entonces acá le voy a poner proyecto.php. Acuérdense que esa es la página que va a recibir los datos, ¿no? Y el método para va a ser post, ¿no? Entonces adentro del formulario yo voy a escribir las palabras, ingrese su nombre. Y aquí voy a poner un control de tipo input o un input de tipo texto que va a tener como name nombre, como ID va a tener nombre y también va a tener nada más, ¿no? Y voy a poner acá un salto de línea, un BR ahí, ¿no? Ahora voy a crear a través de la etiqueta fieldset un campo un cuadrito para poder poner ahí mis campos, ¿no? A le voy a definir un ID. ¿Para qué? Para poderlo llamar y después meter ahí mis controles input de manera dinámica. Ok, ya tengo mi fieldset ahí y ese va a ser FS. Ya estoy listo ahí con mi fieldset. Ese fieldset adentro va a tener una leyenda. ¿Y cuál va a ser la leyenda esa que yo quiero que diga? Ingrese los nombres de sus hermanos. ¿Ok? Y este formulario lo estoy haciendo yo para que si yo tengo más de un hermano, pues yo le puedo aplastar ese botón y que se vayan creando campos donde yo pueda meter ahí los datos que yo necesito. Si yo tengo 10 hermanos, pues le aplasto 10 veces al botón para que vaya creando cosas. Ok, entonces ya tengo legend ahí, ¿no? Le voy a crear el botón que necesito. Input type, button, ¿no? Que tenga name, no, le vamos a decir que tenga value y que diga presione para agregar hermano. Ok, y vamos a capturar el evento click de Voy a capturar el evento click. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo le haga clic va a mandar llamar a una función. ¿Cómo se va a llamar la función? Agregar hermano. Ok, así se va a llamar mi función. Y ahorita no va a tener parámetros. Y pues ahí está mi fieldset. Y voy a poner aquí un BR. Ok, se cierra mi fieldset y por último, antes de que se cierre mi formulario, voy a crear un input de type submit, que es el botón de mi formulario, que es el que va a enviar los datos, ¿no? Y acá en value le voy a dar enviar. Y listo, ya estoy, ya terminé mi HTML, que en realidad mi HTML es un formulario que me va a permitir ingresar mi nombre a través de un input y me va a permitir agregar inputs de manera dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Que cada vez que yo necesite uno lo puedo agregar, no lo tengo que tener predefinido, ¿no? Ok, ahora sí, agregar dice ahí, agregar hermano. Ok, lo guardo. Ahora sí, voy a hacer mi JS, que es el meollo del asunto de aquí, ¿no? Eso es lo que quería hacer en realidad. Y entonces acá le voy a poner proyecto.js
Ok, ahí estoy ya, tengo mi proyecto.js y este proyecto.js va a tener una variable que se llame cantidad para contar ahí a los hermanos. Ahorita como no tengo ningún hermano definido, pues tengo la cantidad igual a 0. Y voy a crear a mi función. Mi función dije que se llamaba agregar hermano, hermano o hermanos, hermano, agregar hermano. Ok, así le pongo, agregar hermano, no tiene argumentos ahorita. Entonces, como ya no tiene argumentos, pues ya estoy listo y tengo mi función lista para recibir lo que necesito. Lo primerito que va a pasar es que cuando yo le aplaste a ese botón, ya tengo un hermano. Entonces a cantidad le voy a sumar 1. Cantidad más. Ahora sí, voy a crear, cuando ya le aplasto ese botón, quiere decir que yo voy a crear al input, voy a crear un elemento. ¿Cómo le hago para eso? Pues voy a crear una variable que se llame nuevo hermano. Y en esa variable va a ser igual a document.createElement. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que hay dos cosas que yo puedo crear, un elemento, un nodo de tipo elemento y un nodo de tipo texto. En este caso yo estoy creando un nodo de tipo elemento. ¿Y qué elemento voy a crear aquí? Voy a crear un elemento de tipo input. Yo puedo crear el elemento que sea, es decir, cualquier etiqueta de HTML, puedo crear un H1, un P, un BR, lo que sea, yo puedo crear. En este caso yo estoy creando un input. Ahora, a mi input yo le voy a poner sus atributos. ¿Cómo le hago para ponerle sus atributos? Bueno, pues tengo que definirlos. ¿Cómo? Bueno, mando llamar al nuevo hermano y voy a definir el tipo, por ejemplo. Entonces digo .type. Nuevo hermano.type le voy a decir que es text, o sea texto. Estoy definiendo el atributo tipo para nuevo hermano. Ahora voy a definir para nuevo hermano el nombre. Entonces, ahora le voy a definir la propiedad name. ¿Ok? Ya tengo la propiedad name. Y a esta le voy a poner nombre y le voy a agregar la variable que se llama cantidad. Ya estoy. Ahora, ¿para qué? Pues para que me diga nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4. Esos van a ser los nombres de los inputs que yo vaya creando cada vez que le aplaste a un botón. Ok, ¿ahora qué hago? Pues tengo type, name, voy a crear el ID. Voy a crear a nuevo hermano punto ID. Y este va a ser lo mismito. Va a tener nombre más cantidad. ¿Por qué hago esto? ¿O para qué le puse esto de la cantidad? Pues para que no se repitan nunca el nombre y el ID en controles diferentes, para que sean distintos los nombres. Si yo, por ejemplo, le aplasto una vez, el nombre va a ser hermano 1 y el ID también va a ser hermano 1. Si le doy otro clic al botón, va a crear un nuevo input que va a decir nombre 2 y va a decir ID 2. Y si le aplasto otra vez, nombre 3, ID 3 y así sucesivamente, ¿no? Nunca se van a repetir. Ok, ya creé el input. Ahora, ¿qué me falta? Ahora me falta a mí agregar este input que ya tengo. Ya creé ese input y ahorita mi input se ve así. Proyecto. ¿Dónde estás? ¿Está? No se ve aquí. Ah, aquí está. Ahorita mi proyecto se ve así, ¿no? Yo lo que quiero es poner a esos inputs ahí adentro de ese cuadrito. Entonces, ¿qué necesito? Que cada vez que yo le aplaste se crea uno y que se meta aquí en este cuadrito, en este cuadro que tengo ahí. ¿Qué necesito hacer ahora para que eso suceda? Bueno, necesito hacer lo siguiente. Primero que nada, pues tengo que mandar llamar al cuadrito para agarrar esos elementos y meterlos ahí. ¿Cómo le hago para hacer eso? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Pongo document.getElementById, que quiere decir que obtener al elemento a través de su ID. ¿A cuál elemento voy a traer? Al fs, que es el cuadrito ese que yo tenía. A ese cuadrito yo le voy a agregar un hijo nuevo, que es el que yo creé. ¿Qué? Document. No, ok, document.
Muy bien, gracias, Vela. Desde element by ID FS. Ok. Ahora, ahí ya mandé llamar al cuadrito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar a un hijo. ¿A cuál es el hijo que voy a agregar? Al input que acabo de crear, que tengo ahí. Ok, ¿cómo lo agrego? Utilizo append child, que quiere decir así literalmente agregar hijo. ¿A cuál hijo voy a agregar? A nuevo hermano, que es a ese que yo creé ahí arriba. ¿Ok? Ahora, si yo los agrego, si yo lo dejo así, así como está, ahorita mi página va a funcionar así. Yo le doy así y le doy a agregar hermano y se me van a poner todos así uno al lado del otro. A veces puede ser que no sea operativo porque puede ser que este esté más grande. Entonces yo quiero que salgan uno abajo del otro. ¿Cómo le hago para que salgan uno abajo del otro? Pues tengo que ponerle un BR. Pero el BR es una etiqueta, es un elemento. Entonces tengo que agregar un hijo que sea un elemento BR. ¿Cómo hago eso? Pues hago lo mismo. Document punto get element by ID y mando llamar otra vez al FS, ¿no? Y a ese FS le voy a agregar al hijo, un hijo, pero voy a crear a ese hijo. Document punto create element y dije yo antes que yo iba a crear un elemento de tipo ahí un BR, ¿ok? Ahí se cierra mi llave, se guarda esta cosa que ya tenía y mi programa o mi problema se va a ver así. Cuando yo le aplaste, se van a poner uno debajo del otro. Y ya estoy creando inputs de manera dinámica y de eso se trataba la práctica del día de hoy. Ok, gracias. Ahí pongo, le paro la grabación.